has estado en esta parte? Permítame, aquí está. Salmo 6. Ten misericordia, dice. Permítame, estamos admitiendo a otro hermano más. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Versículo, Salmo 6. Salmo 6, perdón. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Bien, este salmo, Jehová, que el Señor nos muestra, es tan importante para nosotros esta mañana, debido al contexto también que estamos pasando. Y el título que hemos puesto que para este salmo es Cansado de gemidos, cansado de gemidos. Y vamos a ver versículo a versículo, y desde ya un saludo, hermanos, un saludo cordial a todos ustedes. Al leer nosotros los salmos, este salmo en particular, el Salmo 6, también nos podemos hacer una pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Alguna vez te has estado enfermo por tanta preocupación? ¿Alguna vez has estado tan adolorido por tanta preocupación? Porque es el contexto de este salmo. Es el contexto de este salmo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, dice. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Y en el contexto vemos que David está enfermo, pero aunque él no menciona que está físicamente, no menciona la dolencia, cuál es la queja, cuál es el dolor que está pasando, pero él menciona lo que le está sucediendo, le ha turbado prácticamente, lo que nos dice más adelante en los versículos 5 en adelante, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y vemos aquí que está tan enfermo de esa preocupación, por eso hacíamos la pregunta, ¿alguna vez te has estado enfermo por tanta preocupación? Por tanta preocupación. Tú dices, en tu angustia, ¿no? Tú puedes decir, pero soy cristiano, amo al Señor, estoy andando en la verdad, estoy leyendo las escrituras, estoy orando, pero como David en este salmo, te asaltan los problemas, de diversas maneras llegan los problemas, y en este salmo se habla también de hacedores de iniquidad y de enemigos que estaban afligiendo también la vida de David. En este salmo se habla de todo, y si esto, lo que te está sucediendo, es Dios castigándote, no sabes si es Dios castigándote o algo que estás haciendo o por algo que no estás haciendo, algo pecaminoso sobre ti, que no entiendes o no has comprendido. Entonces te preguntas, si soy cristiano, ¿por qué me sucede todo esto? Y tienes esa sensación de que Dios está enojado, contigo, y sientes la pérdida del favor de Dios, que el Señor ya no te escucha. Entonces todo te enferma, y simplemente gritas de angustia, ¿no? Gritas de angustia. Ese es el contexto de este salmo, de lo que le está sucediendo ahora a David. Y la reacción de David en este salmo
debería ayudarte, debería ayudarnos a nosotros a pasar estos tiempos. Cuando uno siente la ausencia de Dios, cuando uno siente la ausencia del Señor, y David lo que hace es perseguir a Dios, lo persigue en oración y le ruega que le devuelva la cercanía, esa cercanía y el favor que siente que él ha perdido. Y al hacerlo David, al declarar David esto, va a elevar David 4 peticiones al Señor en este salmo que vamos a ver esta mañana y que nos van a ayudar a nosotros a entender estos tiempos y cómo nosotros podemos, a través del ejemplo también de David, actuar sabiamente. David ciertamente está afligido aquí por la mano de Dios, ese es el contexto. David está siendo afligido por Dios, afligido por la mano de Dios. Él va a reconocer, David va a reconocer que él ha provocado la ira de Dios, la ira divina por sus pecados. Y para obtener alivio, David entonces va a orar pidiendo perdón al Señor. El tipo de castigo del que habla aquí es incierto, no se nos dice, David no menciona, pero lo real es que él había sido golpeado por la mano del Señor, él había sido golpeado por una calamidad severa o que se le había otorgado algún castigo que a la opinión de David, estaba a cada lado la sombra de la muerte. Estaba la sombra de la muerte. Entonces vamos a ver los primeros versículos en nuestro estudio, los primeros versículos. Vamos a ver la primera petición que hace David, esa primera petición que él va a hacer para que el Señor lo escuche. La primera petición los vamos a encontrar en los versículos 1 al 3 de lo que David va a hacer. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? La primera petición que hace David en estos versículos es: oh Señor, no me reprendas en tu ira. No me reprendas en tu ira. La calamidad que estaba pasando, la calamidad que David experimentó ahora, tal vez habría sido infligida por los hombres, tal vez esta calamidad estaba siendo hecha por los enemigos de David, pero aquí noten que David sabiamente considera que él tiene que lidiar con Dios. David sabe que él debe lidiar con Dios. Y esto es importante para nosotros porque muchas veces, hermanos, las personas de forma inadecuada no toman una visión más cercana y constante también de su pecado, con el fin de producir en ellos esa convicción de que ellos han merecido la ira de Dios por su pecado. El hombre en general es desconsiderado y también es insensible sobre este tema, porque ellos, mientras gritan de dolor, que están afligidos y están miserables, apenas 1 entre 100 mira la mano que golpea. Mira la mano que golpea. Y aquí David sabiamente considera que lo que le estaba sucediendo, él debe lidiar con Dios. Hermanos, cuando vemos esta parte, por tanto, de cualquier manera, vengan las aflicciones, nosotros aprendamos a dirigir nuestros pensamientos de forma instantánea a Dios y a reconocerlo como juez que nos convoca a nosotros como culpables ante su tribunal. Dios no va a permitir que el pecado se desenfrene en sus hijos. Dios no va a permitir que el pecado se desenfrene en sus hijos. Entonces, cuando vienen los problemas en nuestro camino, debemos examinarnos.
Debemos examinarnos cuando hay conflictos en nuestra vida, cuando hay dolores en nuestra vida. Entonces, no es tiempo de mirar alrededor y ver, Señor, hazme justicia, sino debemos nosotros examinarnos como legítimamente. Vamos a ver el Salmo 139, el Salmo 139 que muchas veces también nosotros hemos leído. Salmo 139, el versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Si me acompañas y vemos también otro libro de la Biblia, podamos ir a 2 Corintios capítulo 13, el versículo 5, vamos a ver lo siguiente: examinaos. Pablo ahora hace un encargo a la iglesia, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y en 1 Corintios, también en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 31, Pablo también, hablando ahora el contexto de la cena del Señor, Pablo también dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos nosotros juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, El llamado que hace al autoexamen, que Pablo hace al autoexamen en el Nuevo Testamento, no era algo nuevo. Ya el salmista había hablado en el Salmo 139, ¿no? Examíname, oh Dios. Vamos a leer nuevamente ese precioso Salmo 139, el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, el llamado al autoexamen que Pablo menciona en el Nuevo Testamento no era algo nuevo. No es algo nuevo. Pablo menciona que esto no es algo nuevo. También encontramos ese llamado al autoexamen en la vida de Job. En Job capítulo 13, el versículo, permítanme, 23 de Job, también él habla así: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo?, dice Job. Él habla de esa manera: cuántas iniquidades y pecados tengo yo, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y en el Salmo 17, volvamos a los Salmos, en el Salmo 17, en el versículo 3, nuevamente: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, dice, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Entonces, ese llamado al autoexamen no ha sido algo nuevo. Ya en el Antiguo Testamento nos habla de que el creyente continuamente está en autoexamen, debe estar en autoexamen. Por eso David declara en este salmo: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. En el Salmo 26, el versículo 2, también David clamó en este salmo y dice: examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Y luego en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 40, ahora es Jeremías, que Jeremías exhorta al pueblo, así, y Jeremías les dice al pueblo: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Entonces, cuando las adversidades golpean, lo que David hace sabiamente es él considera que ahora tiene que lidiar con Dios, porque él ha provocado la ira de Dios. Él ha provocado la ira de Dios por sus pecados. Y eso es lo que sabiamente está haciendo ahora David. Y debemos entender esta parte para que nosotros podamos, hermanos, legítimamente ir al Señor. Al arrepentirnos de nuestros males, de nuestros malos caminos, nosotros deberíamos experimentar el perdón. Nosotros vamos a experimentar el perdón, la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Hermanos, Dios usa las aflicciones para acercarnos a Él. Dios usa las aflicciones para acercarnos a Él. Nos disciplina
porque somos sus hijos. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Y a menudo la enfermedad nos cede porque el pecado persiste. Y Santiago aconseja al pecador que confiese su pecado y sea sanado. Miren, vamos a ver, Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero como los hombres, cuando ellos se ven obligados a sentir que Dios está enojado con ellos, estos hombres muy a menudo se entregan a las quejas, llenas las quejas de iniquidad, las quejas de impiedad, en lugar de encontrar la culpa consigo mismos y sus propios pecados. Por eso aquí tan importante la enseñanza de David. David siente que ha sido golpeado por la mano de Dios, está pasando una aflicción severa, porque nos muestra en los versículos 6 en adelante, dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. David está realmente pasando duros momentos, y es lo que está pasando, ¿no? Él dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Entonces, ciertamente puede ser que sus enemigos lo estén afligiendo, ciertamente puede ser que los adversarios de él lo estén afligiendo, pero David reacciona de otra manera. Él no va y dice: Señor, estos mis enemigos me están haciendo esto, sino David sabe que tiene que lidiar con Dios. Él sabe ahora que ha provocado la ira de Dios por su pecado. Pero decíamos, como los hombres, cuando ellos se ven obligados a sentir que Dios está enojado con ellos, muy a menudo en las pruebas, hermanos, los hombres se entregan no a su conciencia a pedir perdón a Dios por sus pecados, sino que ellos se entregan a sus quejas. Y las quejas que levantan a Dios están llenas de iniquidad, están llenas de impiedad, en lugar de encontrar la culpa consigo mismos y sus propios pecados. Pues si Dios nos está afligiendo es por nuestros propios pecados. A menudo, ¿no? Encontramos eso, a menudo que la enfermedad, decíamos, nos cede porque el pecado persiste. Por eso Santiago nos aconseja y aconseja al pecador que confiese su pecado y sea sanado. Y en este salmo nos muestra que David no se limita a atribuir a Dios su aflicción bajo las cuales está sufriendo, sino que David reconoce que lo que le está aconteciendo es la justa recompensa de su pecado. Es la justa recompensa. Dios es un Dios justo, es un juez justo, y es un juez justo en la venganza de los pecados de los hombres. Y por eso David aquí, tan pronto como él confiesa que él está siendo justamente disciplinado por Dios, entonces David le suplica a Dios. David ha reconocido que el pecado, que la prueba, que lo que le está aconteciendo, las graves transgresiones en su vida, lo que está pasando en su vida, las aflicciones, el tremendo dolor hasta enfermarse de la preocupación, porque él dice nuevamente: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David sabe lo que está sucediendo, pero David ahora reconoce la justa recompensa de sus pecados, que Dios es justo en la venganza de los pecados. Por eso David, tan pronto que él como confiesa que está siendo justamente disciplinado por Dios, ahora David le suplica a Dios fervientemente que Dios no lo trate con estricta justicia o de acuerdo con el máximo rigor de la ley. Lo que teme David es la ira de Dios. Jehová, versículo 1, ahí estamos, versículo 1 al 3, Jehová, no me reprendas en tu enojo,
ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Lo que teme David aquí es la ira de Dios. Es la ira de Dios que amenaza al pecador con ruina y con perdición. Leamos, miren, Jeremías. Vamos a ver el libro de Jeremías, el capítulo 10, el versículo 24. Ahora, escuchen esto, dice, castígame, oh Jehová, con tu juicio, con tu furor, para que no me aniquiles. Es justamente lo que está pidiendo ahora David, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, no con tu ira, para que no me aniquiles. David sabe que si el Señor va a actuar con ira con él no tiene la más mínima oportunidad. David teme ahora la ira de Dios. David teme la ira de Dios. Él ha reconocido lo que le está sucediendo es por su pecado. Él en la adversidad, en los problemas, no se queja, no hace una queja de impiedad, como a veces solemos hacer, como a veces solemos hacer, ¿no? A veces indignamente nuestra queja, Señor, pero si soy cristiano, estoy leyendo tu palabra, estoy orando, estoy haciendo, no, estoy dando de mis bienes también al que lo necesita y estoy pasando todo esto. Es como si estuviéramos presentando una queja de muy mala forma, ¿no? De muy mala forma. Pero David lo que hace aquí es que reconoce que lo que le está sucediendo es por su pecado. Él ha ofendido a Dios. Hermanos, nosotros ofendemos a Dios constantemente. Hemos ofendido a Dios. Y es por eso también lo que estamos pasando en este tiempo, ¿no? De esta pandemia, el justo juicio de Dios. Porque no hemos cumplido los deberes como creyentes. Los deberes que deberíamos hacer. Venir a la casa del Señor, ¿no? Dar al Señor de lo que hemos sido prosperados, bendecir a nuestro hermano, visitar a la viuda, al enfermo, nos hemos descuidado de todo esto y ahora el Señor debe afligirnos también para que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante del Señor, reconozcamos nuestra ofensa al Señor. Y eso es lo que David hace. Es como si David dijera en esta parte, Señor, confieso que merezco ser destruido, confieso que ser llevado a la nada, pero como yo sería incapaz de soportar la severidad de tu ira, no trates conmigo de acuerdo con mis desaciertos, sino más bien perdona mis pecados por los cuales he provocado tu ira contra mí. Es como si David estuviera hablando de esa manera. Hermanos, mientras somos presionados por la adversidad, aprendamos nosotros el ejemplo de David, a recurrir a este remedio para que seamos nosotros llevados a un estado de paz con Dios. Nunca estaremos sin la carga de males que nos aflige hasta que nos perdone nuestros pecados, nuestro Señor. Ahora miren la segunda petición. Estamos viendo que en este salmo David hace 4 peticiones. Hemos visto la primera petición. Ahora veamos la segunda petición. ¿Cuál es la segunda petición que David hace? Y eso está en los versículos 4 al 5. Vamos a leer. Vuélvete, oh Jehová, dice. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Quién te alabará? En el versículo 2, David dice, ten piedad de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Y él se llama a sí mismo enfermo, no porque está David enfermo, sino porque estaba abatido y destrozado por lo que le había sucedido.
él está enfermo de preocupación. No nos dice exactamente el tipo de enfermedad que tiene. El designio de Dios al abatirnos es pues para humillarnos, hermanos. Y siempre que nosotros somos sometidos a su vara, la puerta se abre para que su misericordia venga a nosotros. Él nos abate para humillarnos muy altivamente. Cuando ya tenemos todo lo que nosotros decimos para sostenernos, ¿no? Tenemos trabajo, tenemos un buen ingreso, hay problemas, pero él tiene. Entonces, levantamos la cabeza y no reconocemos el favor de Dios, sino que atesoramos lo que el Señor nos está dando, lo atesoramos para nosotros mismos y negamos la bendición a otros. Entonces el Señor tiene que golpearnos. Entonces el Señor tiene que golpearnos una y otra vez hasta humillarnos y que nosotros reconozcamos que todo lo que viene a nosotros ha sido de la mano del Señor. El designio de Dios al abatirnos es pues para humillarnos. Y siempre que somos sometidos, entonces, siempre que nosotros somos sometidos a su vara, siempre que el Señor nos abate, ¿ah? Entonces siempre Él también presenta la puerta y se abre la puerta de su misericordia para que venga a nosotros. David de nuevo ahora confirma lo que había mencionado antes, que la misericordia de Dios es el único lugar del que espera la liberación. Si hay un lugar donde él puede descansar y puede estar en paz, es estar en la misericordia de Dios. Y eso es lo que David hace. David confirma lo que lo había mencionado antes, que es la misericordia entonces de Dios, es el único lugar del que espera la liberación. Sálvame por tu misericordia. Versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Entonces, siempre que nos abate el Señor, el Señor también siempre presenta la puerta de la misericordia. Y los hombres nunca van a encontrar un remedio para sus miserias hasta que olviden sus propios méritos, y que ellos se engañan a sí mismos y confían en ellos y aprenda el hombre a entregarse a la libre misericordia de Dios. A la libre misericordia de Dios. Porque en la muerte no hay recuerdo de ti, dice el salmista. En la muerte no hay recuerdo de ti. Entonces, después de que Dios nos ha otorgado a nosotros gratuitamente todas las cosas, Él no requiere nada a cambio. Él no requiere nada a cambio más que un recuerdo agradecido de sus beneficios. A esta gratitud entonces se refiere David. A esta gratitud se refiere David cuando él habla de esa manera. Y David lamenta. Él lamenta que si fuera sacado de este mundo, él se vería privado del poder y la oportunidad de manifestar su gratitud a Dios. Y sabemos que estamos puestos en la tierra, hermanos, para alabar a Dios. Estamos puestos en la tierra para alabar a Dios con una sola mente y una sola boca. Y que este es el final de nuestra vida. Muy tristemente, escucho a varias iglesias, el Señor te ha puesto para ser feliz. El Señor no te ha puesto para ser feliz. El Señor te ha puesto para que glorifiques su nombre en donde te encuentres y cómo estés. Ya la nuestro Catecismo Mayor de Fe de Westminster, en la pregunta número 1 dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? Bien, la respuesta, el fin principal y más noble del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Solo la bondad de Dios
que nosotros hemos experimentado con sensatez, va a abrir nuestra boca para celebrar también su alabanza. El hombre glorifica a Dios, debe glorificar a Dios por todo, por todo. Ahora, David va a hacer la tercera petición. La tercera petición lo vamos a encontrar en los versículos 6 al 7. Estoy cansado de mis gemidos, dice. Estoy cansado de gemidos. Versículos 6 al 7. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Todos conocemos esa sensación, ¿cierto? No es necesario que te explique cómo se siente. Usted conoce esa sensación. Y tal vez te preguntes, ¿cuál? Bueno, volvamos a leer. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Cuando te preguntan en la noche, ¿estás bien? ¿No? ¿Estás bien? Y tú tapado, ¿no? Con las frazadas. Dices, sí, pero lloras. Realmente lloras por los problemas, la preocupación, la angustia. No quieres que nadie te vea llorar. Y eso es lo que está pasando aquí. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y todos conocemos esa sensación. David presenta su necesidad. David presenta no solamente la necesidad, sino el deseo de liberación con una expresión de un profundo dolor y miseria. Observe, aunque los sentidos sientan ira y no vea nada más que un ardiente disgusto, la fe puede traspasar las nubes y manifestar misericordia. Dios no deja sentir su enojo para que nos deja el sentir su enojo. Eso es lo que estamos viendo. Y David reconoce eso, que los problemas que le están aconteciendo es pues por la mano del Señor. Dios está enojado con David. Y Dios nos deja sentir su enojo para que por su gracia podamos nosotros elevarnos por encima de nuestros sentimientos y de las circunstancias externas y por la fe pedirle misericordia. Dios nos llama entonces, hermanos, una y otra vez a andar por fe. Por fe andamos, no por vista. Mirando, dice las Escrituras, a Jesús, el autor y el consumador de nuestra salvación. Aprendamos pues, hermanos, aquí, aprendemos que David todas las noches estaba casi completamente consumido, dice, por su dolor prolongado, y sin embargo, aquí David nunca dejó de orar. David nunca dejó de orar. ¿Recuerdan lo que hemos hablado? Allí donde hay oración ferviente, hay respuesta de Dios. Y David está consumido por un dolor prolongado, pero sin embargo, no dejó de orar, mucho menos de elevar una queja delante del Señor. Una queja como muchas veces hacemos, no, Señor, pero si yo estoy orando, si soy creyente, ¿cómo me va a acontecer esto? David reconoce rápidamente que es la mano del Señor que se ha enojado por sus pecados. Ahora, miren cómo termina este salmo. Y es la cuarta petición de David, en los versículos 8 al 10. El Señor recibirá mi oración. El Señor recibirá mi oración. Esa es la petición de David, versículo 8 al 10. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente.
En los versículos 8 y 10, aquí David se llena de certeza, esa certeza de que el Señor ha escuchado la voz de su llanto, de tal manera, la certeza en el corazón de David, de tal manera que él predice la derrota de aquellos que están trabajando por hacerle daño. En otras palabras, su oración es efectivamente respondida, incluso antes de que él haya concluido de orar. La oración ya ha sido respondida. David obtuvo la respuesta de Dios por la oración. Entonces, hay un punto interesante que debemos aprender aquí. Hermanos, es la oración ferviente, no la prolija, sino que es la oración ferviente, no la prolija, la eficaz. La oración del justo, la que es eficaz y vale mucho. A veces queremos impresionar a Dios con nuestra labia, pero recuerden que es la oración ferviente, no la prolija, la oración del justo, la que es eficaz y la que vale mucho. Y estos pasajes a nosotros nos enseñan que la gracia de Dios es la única luz de vida para los piadosos y que tan pronto como ha manifestado alguna muestra de su ira, no solamente tienen mucho miedo, sino que, por así decirlo, se sumergen también en las tinieblas de la muerte, nos estremecemos, mientras que por el otro lado, tan pronto como descubren de nuevo que Dios es misericordioso con ellos, inmediatamente vuelven a la vida. Vuelven a la vida. Qué maravilloso. David repite, miren, antes de que David haya concluido su oración, el Señor ya ha escuchado la petición, Dios ya ha respondido, y de forma certera. Ahora David repite 3 veces, no una, sino 3 veces, que sus oraciones fueron escuchadas. Él ha estado abatido, él ha estado diciendo, Señor, no me castigues con tu ira. No tu ira, porque él sabe que la ira de Dios, él no puede resistir la ira de Dios. Le ha rogado al Señor por eso. Le ha expresado al Señor el dolor que tiene en su corazón. Él ha expresado que es el pecado suyo. Y antes de que concluya la oración, ahora David certeramente dice que Dios le ha escuchado. En el versículo 8 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. 1. Jehová ha oído mi ruego. 2. Has recibido Jehová mi oración. No una, sino 3 veces David repite que sus oraciones fueron escuchadas y él testifica que esa liberación ahora de todo lo que le angustia se atribuye a Dios. Dios lo libró. Y se confirma su confianza que no fue en vano, que él se haya abandonado a Dios. En los problemas, en las circunstancias tan difíciles, debemos aprender a abandonarnos a Dios y cerrar nuestra boca de quejas, y que esas quejas están cargadas de iniquidades. Cerrar nuestra boca y esperar en Dios. Reconocer que es por nuestro pecado, por lo que estamos pasando, lo que está sucediendo en nuestras vidas, es lo que hace David. David reconoce que ciertamente él estaba siendo atormentado por sus enemigos, pero ahora David reconoce que lo que le estaba sucediendo ha sido por su pecado. Y él rápidamente pide a Dios que le perdone, pero que él teme la ira de Dios. Teme la ira de Dios. Por eso Jeremías también en el capítulo 10, en el versículo 24, dice, castígame, oh Jehová, mas con juicio, pero no con tu furor, no con tu ira, para que no me aniquiles. Y si queremos, hermanos, recibir algún fruto de nuestras oraciones, debemos creer que los oídos de Dios no se han cerrado.
no se han cesado. Debemos estar persuadidos de que somos amados por Dios y por eso también entendemos lo que es su amor paternal. Entendemos el amor paternal de nuestro Dios, que puede, lo que puede hacer por nosotros. Él tiene afecto por sus hijos y que está tan dispuesto a perdonarnos, tan dispuesto a perdonarnos. Él se satisface cuando nosotros le llamamos Padre, pero Él se satisface no solamente cuando le llamamos Padre, sino Padre nuestro. Padre nuestro. John Knox escribía lo siguiente, él decía, los problemas son espuelas que nos mueven a orar. Y es cierto, porque, hermanos, en nuestra insensatez, solamente acertamos a orar cuando algo nos aflige. Por eso también Dios nos aflige, ¿no? Solamente oramos a Dios cuando algo nos duele. Los problemas y el miedo son espuelas que nos mueven a orar, decía John Knox. Porque cuando estamos rodeados de terribles calamidades y nos sentimos nosotros miserables porque estamos en continua necesidad, sin esperanza de liberación por todas las personas con corazón oprimido, castigados, temiendo un mayor castigo, y escuchamos a Dios buscando consuelo y auxilio desde lo más profundo de este pozo de la tribulación, esa oración asciende a la presencia del Señor y jamás regresa vacía. La oración del cristiano no regresa vacía. Muy rápidamente, instantáneamente, el Señor puede cambiar el alma temblorosa, el Señor puede cambiar esa alma afligida en un corazón lleno de gozo del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da, dice. ¿Estás triste hoy, hermano? ¿Estás abatido? ¿Es usted una persona que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador? Si es así, no te enviará con regocijo. Incluso si tus circunstancias todavía arrojan esas sombras sobre tu vida, Él no te dará regocijo. Él no te dará paz. Los enemigos de tu cuerpo, los enemigos tal vez de tu alma, eventualmente van a ser barridos, van a ser desaparecidos, pero más inmediatamente vas a experimentar en tu corazón paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, incluso gloria en las tribulaciones y conocer, como dice más adelante Romanos, y conocer nuevamente la esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Está usted cansado? ¿Está triste? Ore. ¿Está alegre? Cante, dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Y eso es el mandato, es el precepto que el Señor nos ha dado, que nosotros deberíamos mantenernos en oración constante, en oración ferviente. Pues entonces, cuando nos rodea la calamidad, cuando nos rodea, no veamos alrededor los culpables. Si quieres buscar un culpable, busca en ti mismo. Es por tu pecado. Y gracias al Señor porque nos aflige. Porque si Él nos dejara sin castigo, si todo lo que pasáramos, si nada pasa en nuestra vida, no hay castigo, no siento el golpe del Señor, bien, entonces no somos hijos, porque Dios al que ama disciplina. Porque si nos dejara sin disciplina, habríamos, dicen las Escrituras, sois pues bastardos y no hijos. Gracias a Dios por su cuidado paternal, porque Él nunca va a permitir que el pecado se desborde en sus hijos. Y cuando pasemos todo esto, hermanos, bien, no hay culpables,
No hay culpables alrededor, sino uno mismo. Nos hemos alejado de Dios. Apártese de Dios y va a sufrir las consecuencias. Va a sufrir las consecuencias en las relaciones en el hogar, en su vida, en su cuerpo. Apártese del Señor y va a sufrir las consecuencias. Aprendamos pues del ejemplo de David. A reconocer que si estoy pasando por terrible angustia, es pues por mi pecado, ¿no? Apartaos de mí, en el último salmo, me encanta esa parte de los versículos, ¿no? Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Él ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido mi oración. 3 veces. Y antes que la oración se haya concluido, David ha afirmado que Dios ha escuchado su voz. Nos animemos esta mañana, hermanos. Confesemos al Señor y Él también nos perdonará. Y Él traerá alivio a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude esta mañana, nos haya hecho entender varios aspectos de la vida cristiana que nosotros necesitamos. Hemos de orar al Señor, que el Señor nos ayude entonces esta mañana, hermanos. Oremos al Señor para que perdone nuestros pecados, para que podamos nosotros reconocer de su misericordia esta mañana. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre, porque necesitamos ser corregidos. Porque estamos buscando culpables a un lado, al otro lado, pero no reconocemos nuestra iniquidad delante de ti. El bien que nos das, Señor, y cómo tan fácilmente nos apartamos cuando somos provistos de todo, Señor, que no reconocemos de tu mano, que nos hemos olvidado, Señor, de darte a ti las gracias, de vivir en gratitud contigo. Nos hemos olvidado de los deberes cristianos, por lo cual también estamos siendo afligidos, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, perdón por los pecados de nuestras familias, el pecado de la iglesia, Señor. Perdónanos, bendito Padre. Haz que nuestro corazón se regocije en ti por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Encontrar paz en ti, Padre amado. Y gracias por lo que no nos has dado todavía, no nos has dado de tu ira, Señor. No nos has dado de tu ira, pero lo que estamos sucediendo, lo que está aconteciendo con nuestras vidas, es tu justo juicio, Señor. Júzganos, Señor, pero no con tu ira, Señor, porque no vamos a poder soportarlo, Señor. Es como también David ha orado. Y te pedimos que calmes nuestro corazón, Padre. Perdones nuestras ofensas delante de ti. Te pedimos por los hermanos en diferentes lugares, Señor, por mis hermanos que están en diferentes lugares. Ayúdales, bendito Padre. Ayúdales, consuélalos, Señor. Dales siempre lo que ellos necesitan. Guíales a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Bendícelos, Padre. Y ayúdanos a nosotros a ser sensibles a las necesidades de los demás. Que no estemos hipócritamente, Señor, hablando de que tú nos bendices y nosotros negar la bendición también a otros. Perdónanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí hemos de quedar esta mañana. La próxima semana continuaremos con nuestro estudio de los Salmos. Vamos a continuar con nuestro estudio.